Y bueno, estos estudios yo creo que son muy valiosos, porque nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en el mercado, qué está pasando en Latinoamérica, qué avances han habido y cómo podemos ir, como lo decía anteriormente, seguir transformando, seguir avanzando, utilizando las buenas prácticas, ¿no? Y eso es lo que nos interesa como compañía, poder difundir ese conocimiento al máximo. Pero en esta ocasión, no solamente vamos a presentar el estudio, sino tenemos un panel de lujo que ya va a ser presentado en unos minutos, de súper lujo diría yo, ¿no? Porque ya creo que en todos los estudios ya nos aburrimos de escucharnos a Víctor León. No, pero definitivamente estoy seguro que esto va a ser muy valioso para todos. También va a abrir la comunicación no solamente con nosotros como compañía y proveedora de servicios, sino entre ustedes también, ¿no? Para que se conozcan y puedan intercambiar información. Todos estamos en el camino de la transformación en diferentes estadios. Sin más ni más, le dejo la palabra a Víctor León, él es nuestro responsable en NTT Data en Américas de agilidad. Víctor, adelante, por favor. Hola, sí, yo no necesito un micrófono, pero voy a usarlo igual. Muy buenas noches ya a todos. Vamos a partir un poco con un video introductorio de NTT Data, así que vaya video antes de... Innovamos para poder mirar hacia el futuro, expandiendo la energía para poder conectarnos, para crear nuevas formas de colaboración. Somos parte de una compañía japonesa de ámbito global, líder en consultoría de soluciones tecnológicas y empresariales y miembro de uno de los mayores grupos de TI del mundo. Somos parte de una empresa increíble y toda esa energía compartida nos hace únicos y extraordinarios. Estamos presentes en más de 50 países, unidos por una misma energía y crecimiento. Somos más de 130.000 colaboradores en el mundo con más de 21.000 millones de dólares de ingresos globales. Nuestras alianzas y asociaciones reúnen a los mejores servicios globales. En la Foundation de Agilidad trabajamos bajo un propósito: inspirar e impulsar la evolución de organizaciones a las que todos quieran pertenecer. Este propósito nos conlleva a contar con una visión de agilidad que va desde la adopción de nuevas formas de trabajo hasta la definición e implementación de estrategias de transformación organizacional basadas en Business Agility, contemplando aspectos claves como diseño organizacional, flujos de valor, habilitadores tecnológicos, liderazgo y cultura empresarial. En Latinoamérica, somos el equipo de consultoría en agilidad más sólido de la región. Contamos con un equipo de más de 400 agilistas entre Agile Coaches, Agile Team Facilitators y Business Agility Advisors, quienes trabajamos con más de 15.000 personas en sus programas de transformación en 7 países, impactando las dinámicas corporativas y contribuyendo tangiblemente a resultados de negocio. Nuestro equipo está a la vanguardia de las principales tendencias de agilidad. Contamos con alianzas estratégicas y con más de 1.000 certificaciones con las entidades referentes a nivel mundial. En nuestro más reciente estudio de agilidad en Latinoamérica, observamos que los principales impactos en las organizaciones son la adaptación a los cambios, la mejora de la experiencia del cliente, mayor rapidez en la entrega de productos y servicios y la reducción de los costes. Adoptando una mentalidad ágil, nuestros clientes pueden lograr resultados de negocios sólidos, mientras que también crean una base para el crecimiento eficiente y sostenible. Muy bien. Bueno, tengo una slide que decía lo mismo, pero no la voy a pasar mal. Hay una sola cosa que no ha cambiado en todo este tiempo. Yo llevo liderando el equipo ya casi 10 años. Y aquí en Perú fue la segunda vez donde hicimos algo en agilidad, que fue justamente en el SP, el primer piloto de agilidad del banco. Y hay una sola cosa que nunca cambió y tiene que ver con nuestro propósito. Es increíble, no hemos cambiado unidad de negocio, hemos cambiado categoría, hemos cambiado nuestra misión, a qué nos íbamos a dedicar. Han evolucionado un montón de cosas, menos el propósito. Y la potencia de ese propósito, que ustedes lo escucharon acá, tiene que ver con haberlo creado de manera conjunta. El 80% de ese equipo que lo creó ya no trabaja con nosotros, está en otras misiones por el mundo.
pero sigue representando nuestro deber ser, nuestra aspiración. Yo creo que eso también refleja la potencia de crear un propósito en el sector. Así que quería cerrar el video con esa parte. Yo les voy a hablar un poco del estudio de agilidad 2022, lo terminamos el otro año. Lo hacemos en conjunto con el MIT Technology Review, las últimas 3 versiones lo hemos hecho en conjunto con ellos. Muchos de ustedes han participado, tanto en la parte de entrevistas como también en la parte de levantamiento de información. Y lo hacemos con mucho cariño para poder entregarles elementos, visiones de lo que está pasando en Latinoamérica, básicamente con todas las transformaciones. Yo soy el responsable de la práctica de agilidad de NTT Data, si me quieren contactar ahí también está mi contacto. Siempre le ponemos, en las últimas 3 versiones le hemos puesto un subtítulo a este estudio que refleja el principal insight. ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿O qué es lo que aprendimos de haber hecho todo este ejercicio? Hay también algunos de ustedes que han participado en varias ediciones previas. Y lo que más nos reflejó, o lo que más pudimos identificar, tiene que ver con la transición que estamos viviendo de Agile hacia Agility. Sé que en el mercado, en algunas partes hay cierta discusión, hemos hecho un juego de palabras también a veces medio ineficiente, si se escribe agilidad con A o con alta, con A baja, o con en inglés o en español. Bueno, lo que hicimos reflejar con esta transición básicamente es la motivación que tienen las compañías para poder abordar un proceso de transformación de estas características. Porque hace 10 años atrás, y nadie verá que eso era un misterio, la motivación era una. Queríamos resolver el gran problema que teníamos de desarrollo de software. El desarrollo de software no andaba, teníamos problemas múltiples, y veía todo el mundo en la agilidad, todavía de manera muy experimental, ese cambio, esa magia de alguna manera de que esto iba a funcionar de otra manera. Pero hoy esto es muy distinto. Los que llevan más tiempo en este proceso de transformación o estos programas de transformación ya verán que no es solamente un desafío de desarrollar software de una manera distinta, sino que ya pasa a ser el ADN de una compañía, las formas de hacer las cosas, la filosofía de trabajo, ya está muy embebida en lo que queremos ver y ya, lo comentaba el otro día, nosotros en la primera etapa hacíamos algo que le llamamos los panels Agile, que era como una especie de matriz donde identificamos qué proyecto era candidato a hacer la agilidad. Un artefacto que hoy día está en desuso, jubilado de alguna manera, porque claramente la decisión de si un proyecto no es básicamente qué es lo que entendemos y qué es lo que queremos abordar. Y eso creemos que la región ya lo ha entendido bastante bien y lo promueve como parte de sus motivadores de cambio. Les comentaba que esto lo hacemos en 7 países. La representación de Perú es casi del 20% en este estudio, y a diferencia de los años anteriores también subimos a las respuestas que nos dieron, no solamente a los líderes de transformación, sino que también a los agilistas. Queríamos hacer algunos contrastes de visiones respecto a lo que pensaba un líder de transformación versus un agilista. Líder de transformación que hoy día es súper fácil identificar dentro de las compañías, porque es casi un cargo. En la mayoría de las transformaciones donde nosotros vivimos, cuando partimos haciendo esto no era tan fácil, porque era una misión de alguien. Y eso también refleja el nivel de protagonismo que ha tomado dentro de la compañía. Ahora pasa a ser un cargo, una categoría, un rol full time para poder liderar una transformación, no una misión que se le agrega a las múltiples misiones que puede tener una persona. Hay 3 impactos que también se repiten comúnmente: visibilidad de la iniciativa, rapidez de la entrega y alineación entre negocio y TI. Eso, no hay muchas dudas, es muy visible, desde aspectos tan simples como que nos hayamos juntado todos a trabajar y a ponernos en la misión de construir un producto, a elementos más cercanos como saber quiénes estaban trabajando detrás de algo. No sé si se acuerdan de cómo hacíamos las cosas antes, pero era bastante distinto. Yo todavía me acuerdo de haber hecho diagramas UML y documentos de especificación de requerimientos de meses, de semanas, que luego se los pasábamos a una fábrica que nadie sabía quién trabajaba ahí de alguna manera. Solo esos cambios han sido muy relevantes y han traído beneficios tangibles inmediatos. Pero hay un pendiente, y ese pendiente es sistemático, se nos repite todos los años en el estudio. Todavía no encontramos que esto sea más productivo, más barato que lo que hacíamos antes, y una que me duele mucho más es que como que todavía no resuelve el tema de los silos entre áreas.
hay tres elementos ahí, uno de los cuales la agilidad debiera haberlo traído por default, pero no lo trajo tanto, al parecer, por lo que opina el grupo, y otros que no logramos darle todavía al clavo con realmente hacer que la organización perciba que esto es más económico o más eficiente que lo que teníamos antes. Y yo creo que ahí los que estamos metidos en, en estos programas de transformación también tenemos que hacer un ejercicio más intencional y con mayor dedicación para poder elevar el valor de esto. Porque no se percibe aún. Hay una de las tendencias de agilidad a escala tiene que ver con Lean Portfolio Management, tiene que ver con cómo yo gestiono el portafolio de iniciativas de una organización, y se van a dar cuenta más adelante que eso no ha cambiado en la mayoría de las organizaciones. Y para mí ahí hay una variable clara de poder encontrar ese santo grial entre gastarme menos y capturar más valor. Y eso todavía no ocurre a nivel masivo dentro de las organizaciones. Por eso que no hay una percepción tan clara de que esto haya ayudado a ser más productivos y más eficientes. En el caso del Perú, la reducción de costos estaba más arriba incluso, ¿vale? Hay más percepción de que eso no mejora, que sigue siendo lo mismo o más caro que lo que tenía antes, ¿vale? En cuanto a desafíos, los clásicos también, cultura y estilo de liderazgo. Se han ido turnando dentro de lo que es más complejo porque lo que me impide avanzar en un proceso de estas características. Este año sí hemos preguntado, porque uno puede decir el estilo de liderazgo, pero bueno, ¿y eso qué es? Entonces hemos preguntado para ustedes qué es un lideraje, qué es lo que entienden por un lideraje. Y en el caso de Perú, lo que más valoran tiene que ver con apertura, con empoderamiento de los equipos, que se repite mucho en lo que nos decían cuando sugeríamos de alguna manera los comportamientos, que ahora está muy de moda el tema de los comportamientos dentro del contexto ágil, y también el que sea un habilitador del cambio. Esos son elementos que, sobre todo para la gente que está en el mundo del talento, tienen que ser parte también de qué es lo que queremos impulsar por un nuevo estilo de líder dentro de esta compañía. Preguntamos por los frameworks, porque esto siempre es divertido preguntar por qué framework utilizan. A nivel de equipo, Scrum y Kanban casi que son a la par. Tienen la misma representación y no hay mucha discusión, entendiendo que hay muchos complementos a esos frameworks y que nadie usa esto de alguna manera solo, lo va complementando con otros elementos. A nivel de frameworks de escalado, lo que más se menciona dentro de la región tiene que ver con el framework de escalado que se llama Scale Agile Framework o SAFe, ¿vale? En todos lados lo mencionan más como el preferente, menos aquí. Aquí el modelo reinante y campeón es el modelo de tribus. También hay una discusión si es un modelo, si no es un modelo. Eso no aporta mucho a la discusión. Pero sí, acá utilizan mucho el modelo de tribu, muy influenciado seguramente por algunos que dijeron que este era el modelo que había que seguir, claro. Independiente de si uso el framework A o el framework B, o si estoy en el modelo de tribu, o le llamo o no le llamo modelo, lo más importante hoy para nosotros es que entendamos esto como un medio, no como un fin. Y en algunas transformaciones, en algunos minutos del tiempo, esto pasó a ser el fin. Y los agilistas, no todos, generalizando también, somos muy buenos para enamorarnos de los frameworks. Y lo ponemos por delante del medio. Lo mismo que les comentaba antes, pensamos primero en el framework antes del problema que eso va a resolver. Y ese ejercicio inverso no es tan transparente para nosotros, así como los líderes de productos se enamoran de la solución antes que el problema, nosotros nos enamoramos del framework antes del problema que vamos a resolver con ese framework. Por lo tanto, nosotros queremos y hemos impulsado mucho ese mensaje en nuestro equipo de entender todos los temas de agilidad como un medio para lograr objetivos que van vinculados a los objetivos de negocio. Y eso determina también cómo yo mido el avance de mi transformación. Si lo sigo midiendo en cantidad de células o en cantidad de certificaciones o cuántas workshops he hecho, la verdad no tiene mucho sentido. Y es un cambio cultural, sobre todo en los equipos de agilidad, súper duro. Todavía me pasa con mi equipo, cuando les pregunto que me cuenten qué hicieron, me cuentan eso. Hicimos 4 workshops, 2 onboarding y formamos a 170 personas. No me cuentan el impacto. Yo dije, no quiero que me cuentes lo que hiciste tú. Quiero que me cuentes lo que hicimos, lo que ocurrió en el lugar donde tú estabas. Eso es lo que tiene mayor valor y por eso queremos insistir
con que esto se entienda como un medio y no como un fin. Preguntamos por los OKRs. Los OKR es una práctica muy extendida en Perú. En el sector financiero prácticamente todos los usan. Y esto no ocurre en otros países, para que ahí también sientan orgullo de que avanzaron en una práctica avanzada, digamos, desde la perspectiva estratégica. Los beneficios que persiguen son similares. Tiene que ver con alineación, tiene que ver con comunicar la estrategia, tiene que ver con sentirme también parte de que estoy contribuyendo a un objetivo mayor. Y eso ya se puede ver transversalmente en una organización. Yo he trabajado con algunos de ustedes en distintos momentos del tiempo y me doy cuenta absolutamente cómo era esto hace 3 años atrás y cómo es hoy. Y es brutalmente diferente. O sea, la dinámica del equipo es otra, el cómo se sienten parte de proponer elementos para poder contribuir a la estrategia de la organización es totalmente distinta. Y esto es un aporte claramente, y para mí el cambio a nivel estratégico de la organización es más grande que hemos vivido. Aquí sí les tocó digamos, a los líderes de la organización ponerse con la tarea y lograr una disciplina que acá está muy extendida, en otros lugares aún todavía están partiendo, pero acá ya es una práctica común. ¿Lo usan? Preguntamos también a qué nivel lo usan. ¿Lo usan a nivel corporativo? Eso tampoco es común y es duro empezar a construir OKR en un lugar donde no tienes donde mirar los OKR de la compañía, digamos, o sea, donde eso está en un balance todavía o por ahí dando vueltas. Lo usan también a nivel de estructuras ágiles y a nivel de equipos. Casi nadie aquí en Perú lo usa a nivel de personas, menos mal. No le han metido esa variable todavía. A nivel de gestión de portafolios y de presupuestos, no hay mucho cambio, la noticia aquí sigue siendo mala. Esto lo hemos preguntado siempre y no pasa del 10% o del 15%, lo que nos declara es que están haciendo una forma muy distinta de cómo gestionaban el presupuesto. Sí, el 40% ha hecho un cambio que lo gestiona asignando presupuesto a capacidades fijas, de alguna manera. Equipos, estructuras que agrupan equipos o alguna otra denominación. Pero solo el 12% está aplicando algún concepto de gestión lean de su portafolio. Y el otro 40% lo hace como lo ha hecho toda la vida. Anualmente vamos repartiendo las plata y vamos viendo eso que nos justifica dentro de la organización. No han hecho un cambio real. Esto yo lo conecto claramente con la poca percepción de que esto es más eficiente. Para mí hay una relación aquí casi directa de no cambiar en esto y cómo impacta eso en la percepción de la eficiencia finalmente. En el caso de Perú en particular, el ratio es mayor, el 30% declara que sí lo está haciendo, pero a mí lo que me llama la atención es que no tiene el mismo nivel de adherencia o de incorporación que los OKRs. Yo les dije que los OKRs casi que el 100% lo usa de los que nos contestaron, pero acá es solo el 30%. Y eso claramente me llama la atención en el sentido de que no hay una correlación. Y para mí es una práctica relevante a nivel de escalar agilidad a nivel organizacional. De hecho, algunos colegas americanos con los que hemos hablado les llamaba mucho la atención que en Latinoamérica no se usara esto a la par con lo que se usaban los OKR. Porque es clara la diferencia entre el nivel de adopción de una práctica por sobre la otra. Tiene que ver con problemas de gestión presupuestaria, tiene que ver con dinámicas organizacionales, tiene que ver con involucramiento también de ciertas áreas que no han encontrado qué tecla deben tocar en la transformación y que aquí sí hay una, claramente, como áreas de finanzas, áreas de planificación estratégica, que aquí tienen un rol clave para poder involucrarse dentro de un proceso de transformación. Pero está pendiente todavía y yo creo que los que son más pioneros en esto van a encontrar antes ese gran valor que significa de gastarme menos y capturar el mayor valor posible y funcionar en esa mecánica, ¿vale? Tiene cambios culturales muy grandes porque habitualmente nosotros no hemos crecido en organizaciones donde hemos tenido puras ideas buenas, no crecimos porque teníamos malas ideas. Y entrar en una dinámica donde yo formulo una hipótesis de valor que no se cumple y cambiar de iniciativa, cambiar de estrategia, cambiar de visión, eso es poco habitual en organizaciones muy grandes. Y yo creo que ese elemento de la gestión lean de portafolio
es lo que falta como para que esto tenga un nivel de adherencia mayor. Preguntamos también cómo se agrupan los equipos. El año pasado lo preguntamos y salió nada de valor, así que la dejamos fuera de la respuesta y ahora sí lo preguntamos y por lo menos pudimos identificar algo. El criterio número 1 es producto. Aunque no lo creamos, la mayoría de nuestras organizaciones son muy product-centric. Y al minuto de entrar a picar, manda el que manda en el producto. Pero lo positivo es que en el segundo lugar ya aparecen las necesidades del cliente, los journeys del cliente, o una mirada más externa, no tan interna, de cómo quiero definir mis flujos de valor. Y eso es relevante, aunque en Perú no, todavía. Por lo menos las menciones que hacen no ponen en los primeros lugares la necesidad del cliente. Y yo creo que también aquí hay un desafío. ¿Se acuerdan que uno de los impactos que no se ve tiene que ver con los silos entre las áreas? Yo creo que eso está medio conectado con esto también. Y muchas veces nos ha costado a nosotros en otras compañías, no hemos pensado modelos perfectos centrados en las necesidades del cliente que luego miramos hacia adentro y que son casi imposibles de poner en práctica. Y ahí uno va haciendo como concesiones. Ya bueno, hagámoslo en este pedazo nomás, veamos cómo funciona esto, y va haciendo como ciertas concesiones para que las cosas funcionen, pero en realidad lo que todo el mundo espera es que tú tengas una mirada más externa que interna de lo que significa la organización o la agrupación de los equipos. La agilidad más allá de IT, preguntamos también dónde lo están haciendo, más allá de tecnología. Obviamente todas las áreas cercanas a tecnología declaran estarlo haciendo. Por eso aparece ahí Data Analytics, que hoy día está muy de moda, aparece también la gente de innovación. Pero luego empiezan a aparecer otras áreas, ¿vale? Como por ejemplo el área de talento. Y lo curioso es que en Perú, a diferencia de otros países de la región, la mayoría de los centros de agilidad, o no sé, tiene 25 nombres diferentes en cada cliente, dependen de las áreas de talento. Eso no ocurre en otros lugares. La mayoría todavía está dependiendo de las áreas de transformación digital o de alguna línea de negocio. Pero acá en Perú sí han empezado a marcar una tendencia respecto de quién dependen esas áreas de agilidad. Y están dependiendo la mayoría de las áreas de talento. Yo siempre entrego el mismo mensaje a los de talento. Si todavía no te llega, te va a llegar. Y es mejor que estés preparado, porque si lo están mirando esto de muy lejos, te va a llegar una transformación muy grande y no vas a saber qué hacer con eso. Y ya hemos visto algunos líderes de recursos humanos que nos llaman corriendo y decir, oye, explíqueme esto rápido porque ahora yo tengo la misión y hasta hace un mes no la tenía. Y claramente eso implica un montón de tomas de decisiones y entender básicamente algo que estaba mirando muy de perfil antes de que ocurriese. Muy bien. Vamos a hablar de las tendencias. Hemos identificado 5 tendencias que vienen según nuestra percepción de todo lo que analizamos del estudio y la experiencia también que nosotros tenemos sobre agilidad. La primera tiene que ver con lo que y aquí seguramente haremos algún ajuste porque le hemos metido una cantidad de jerga de conceptos a la agilidad que cada vez nos entienden menos. Pero todo lo que pasa antes de que el trabajo le llegue a las personas, nosotros eso le llamamos el upstream. Y la mejora en el upstream que hemos tenido es relativa todavía. No es tan determinante como lo que ha ocurrido después de que les llegó el trabajo a las personas. Y lo quiero reflejar en el concepto de repensar, releerse, reanalizar, remirar lo que originó esta parte, que era el concepto de Lean Startup. ¿Vale? El concepto de Lean Startup era muy sencillo, ¿se acuerdan? Eran los MVP y yo construía un MVP que recorría ese ciclo que está a la derecha de construir, medir y aprender lo más rápido posible. Y hace muy poco estuvimos con una empresa histórica en las transformaciones ágiles, de las primeras que conocimos en Colombia, que estaban haciendo algo de agilidad. Que yo les pregunté, ¿me pueden decir cuál es el time to market hoy de ustedes? 18 meses. Dije, en serio, 18 meses. Dije, entonces, ese es recorrer ese ciclo, construir, medir y aprender. 18 meses no es rápido, eso está claro. En 18 meses, ya la idea que voy a sacar al mercado seguramente ya o me la copiaron,
o ya no tiene ningún sentido de negocio. Y entender este ciclo, construir, medir, aprender, desde la ideación, no es una trivialidad. Porque lo mismo que les he dicho durante la primera etapa de la charla, estamos acostumbrados a pensar primero en las cosas que vamos a hacer y después en los objetivos que vamos a lograr. Lo hacemos al revés. Y como pensamos primero en la cosa, tenemos la opción. Y como estamos acostumbrados a convivir en un contexto donde tengo solo ideas buenas, tengo solo la idea buena, me enamoro de la idea hasta el final. Y me la atesoro hasta el final. Yo quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes sinceramente han visto en sus organizaciones que se ha pivotado una solución porque la hipótesis de valor que se formuló no se cumplió? Que levanten la mano. Medio, porque la levantaste, Alex, ahí con timidez. No es una práctica habitual. Y lo que ocurre, yo he trabajado con muchos product managers durante este tiempo, los product managers ni siquiera saben cómo hacerlo. No tienen las herramientas y nosotros creo que tenemos que aportar mucho desde la perspectiva metodológica de ayudarles en ese camino. Por eso he puesto algunos elementos que tienen que ver con probar ideas de negocio de una manera más innovadora, con incorporar más conceptos de innovación. Por eso más adelante voy a contar algunas tendencias que vienen en esa línea, porque lo que tenemos que hacer es recorrer ese circuito lo más rápido posible. Y con una solución que solo me sirve y que solo la voy a poder medir cuando la construya toda, no lo voy a poder hacer. Es imposible. Entonces aquí hay un desafío que tiene que ver con cómo movemos lo que está pasando en la gestión de portafolios de una organización y lo hacemos de una manera distinta. Hemos incorporado de alguna forma el paso esto de una gestión de portafolios push, porque los portafolios, la mayoría de las organizaciones son push. A alguien se le ocurre algo y luego le mete presión a la máquina para que alguien lo termine de construir en algún momento. No espera que se libere algo de atrás, ese es un problema de otro. Yo te meto presión. Yo trabajé en un banco como líder de transformación y me llamaba mucho la atención que los VPs se quedaban súper tranquilos cuando yo les decía que iba a tomar el proyecto. No se preocupaban si tenía espacio, si tenía capacidades, ni siquiera cuando lo iba a entregar. Solo se preocupaban de que lo tomaba, cuándo lo tomaba y de ahí prometían todo lo que tenían que prometer para adelante en base a ese compromiso que yo establecía con ellos. Eso es lo que debe cambiar en la gestión de portafolios de una organización. Lo segundo, hay que pensarse nuevamente en los flujos de valor, hay que revisar cómo diseñamos las cosas y cómo están operando, no todo es un COE y una tribu. Hay más cosas, más allá que las COEs y las tribus. No nos sirven para todo. Hay una tendencia muy fuerte hoy día de Team Topologies. Tengo varios amigos que están liderando transformaciones, que están desarmando estructuras y están diciendo, no, esto va a ser un equipo habilitador o esto va a ser un equipo de plataforma. Se están arrancando un poco de la coetitis o la tributitis que tuvimos en algún minuto y están tratando de resolver el problema específico que tenían, ¿vale? Si esto va a funcionar mejor como un equipo habilitador, bueno, que sea un equipo habilitador, no es necesario que le ponga tanto naming al asunto, sino que establezca una forma de interactuar con las personas que consumen mis servicios. Y lo otro que quise poner acá como atención es que el lead time no es la única métrica de flujo, hay varias más. Y solo, o en la mayoría, porque también lo preguntamos y lo pueden encontrar en el informe, medimos solo lead time. Y no nos preocupamos de los principales detractores del lead time, como por ejemplo el trabajo en progreso. Cuando uno se pone a mirar en los equipos la cantidad de trabajo en progreso que tienen, es brutal. Llega a dar miedo. Y lo poco visible que es ese trabajo en progreso. Y a eso no le sumo el trabajo no planificado, ni le sumo la urgencia, ni le sumo otros elementos que ocurren en el día a día. Pero la sugerencia aquí es que hay que mirar qué está pasando con los equipos para poder optimizar ese flujo. No es solamente medir el resultado final del flujo, que tiene que ver con lo que entrego, o con qué frecuencia entrego lo que entrego. Esta otra que también nos interesa mucho impulsar tiene que ver con el cambio del rol del Product Manager.
en mayor o menor medida, nosotros les enseñamos a unas personas que venían de negocio a interactuar con equipos de desarrollo de software. Y nuestro foco en las primeras etapas fue enseñarle a hablar con esas personas. Entonces nos poníamos a crear historias de usuario, refinar, asistir a planificaciones, preocuparse de cómo estaban ellos, tratar de establecer un lenguaje que les permitiera a esa gente hacer bien su trabajo. Y de eso, algunos frameworks, que hoy día podemos discutir si fue una buena idea o no, le pusieron un nombre y le llamaban el rol del Product Owner. Casi un superhéroe que tenía que saber de todo y que tenía que resolver todos los problemas de la vida. El problema es que es muy distinto entender el rol del representante de negocio como el rol del Product Owner en un equipo Scrum que entenderlo como una categoría profesional, le llamo. O sea, como realmente algo que tiene mucho más que escribir buenas historias de usuario. Que tiene mucho más que priorizar cosas. Tiene mucho más de entender qué significa construir un producto digitalmente. Tiene que tener una visión sistémica de lo que esto tiene. Yo hablé con muchos product owners que cada vez que nos sentábamos a hablar de algo técnico del producto, decían, no, a mí no me hablen de eso. El cloud no, pero ¿por qué tengo que yo saber del cloud? Entonces, cuando estamos pensando en un product manager de otras características, claramente tiene que tener una visión técnica, tiene que tener una visión ingenieril, tiene que tener una visión absolutamente distinta de mercado, tiene que saber cómo traccionar un producto de estas características. Y por lo tanto, acá hay un desafío muy grande de transformar y de mirar nuevamente a la gente que representa negocio en nuestro equipo y darle varias pasadas más de conocimiento, de método y de acompañamiento en los desafíos que tienen, porque son otros hoy día, claramente. Si queremos que aprendan a traccionar iniciativas y recorran ese ciclo que les contaba anteriormente Lean Startup, tenemos que explicarles cómo se hace eso, cómo se mide, cómo determino si es que yo tengo una buena hipótesis de valor o no, cómo la pruebo de alguna manera. Eso hay que meterlo dentro del modelo de trabajo que ustedes están desarrollando. Ya, lo dijimos por ahí, le pusimos un nombre bien pretencioso en primera parte, le pusimos Business Agility Advisory, si lo escucharon en el video. Lo hicimos básicamente porque creemos que el rol del Agile Coach está cambiando, y está cambiando mucho. Si alguien después quiere saber más de eso, Johnny tiene una charla de 1 hora y media de esa historia. Yo les voy a contar los titulares, que tienen que ver con entender que los Agile Coaches empiezan a evolucionar en el trabajo que tienen que hacer hacia transformarse en un asesor de confianza, como le hemos puesto. Una persona que ya tiene que tener otros elementos para poder entregar su trabajo, y por eso le hemos puesto el nombre de transitar del contenedor al contenido. Porque nosotros, sobre todo cuando entendíamos esto como un fin y no como un medio, estábamos súper preocupados del contenedor. Entonces hoy día la gente no necesita el contenedor, necesita el contenido en muchos casos. Porque cuando yo estoy haciendo una transformación a escala, o cuando yo necesito determinar cómo recorrer ese ciclo, construir, medir y aprender más rápido, ya tengo que entregar otros elementos, tengo que evaluar escenarios, tengo que proponer alternativas, tengo que analizar información, ya no es solo co-creación. Y para enfrentar ese desafío, hay que repensar cuáles son las personas que componen mi equipo, y hemos tenido que, lamentablemente, en base a la experiencia, hacer cambios bien drásticos muchas veces cuando nos enfrentamos a un proyecto de estas características. Porque ya no solamente nos piden facilitar una dinámica de OKRs, nos están pidiendo que les llevemos los OKRs de la industria, las mejores alternativas, el contexto donde esto se está dando, y eso requiere otro mindset, totalmente diferente. Por eso me saqué la camiseta y me puse el traje, no. Tiene que ver con analizar la información y los escenarios en los que yo estoy desempeñándome, y esto lo hemos tenido que vivir en la práctica en muchos clientes donde estamos trabajando. Finalmente, y no menos importante, el liderazgo. El liderazgo, y no le estoy develando nada, es la clave. Y las transformaciones más sostenibles en el tiempo no tienen otra explicación, que no es el involucramiento que han tenido los líderes que han tomado la decisión de avanzar en este proceso. No hay otra explicación. Por lo tanto, los líderes involucrados requieren de conocimiento, requieren también de entender qué es el camino, requieren de acompañamiento. Actualmente todos los líderes y todos los líderes de las compañías
Son gente que estudia mucho, hay que acercarles el conocimiento, dejarles los libros, los artículos, están interesados en conocer, pero se deben involucrar. Y el problema con el C-Level es que rara vez participan de un equipo ágil. No tienen una dinámica ágil en su trabajo. Ellos ven estructuras. Por ahí me pasó que algunos ni siquiera sabía quién era. Me preguntaron, ¿dónde están los ágiles? Y, sí, aquí están. Y ahora que son virtuales, menos los ven, entonces es más difícil de identificarlos. Ellos no están acostumbrados a tener una dinámica de estas características. Hay una transición que la decimos nosotros los agilistas así como a la pasada y resulta que es muy dura. O sea, ahora tú no tienes que ser un gerente, tienes que ser un coach. No tienes que ser un gerente, tienes que ser un facilitador de tu equipo. Y nosotros sabemos que nos quedan mirar y decir, sí, me voy a esperar que te vaya y luego haré lo que he hecho casi siempre, digamos. Esa transición es muy difícil. Y es muy difícil porque habitualmente los líderes no encuentran su espacio. No saben qué hacer después de eso. Algunos me lo han preguntado, ya, pero yo... Antes pasaban todas las iniciativas por mí, yo tenía el control de todos los proyectos y ahora tú me estás diciendo que esto es autoorganizado. ¿Y yo qué voy a hacer mañana de alguna manera? Y claramente hay espacios infinitos donde ellos pueden encontrar una misión. Pero tenemos que elevar ese nivel de visibilidad que tiene esa misión de cara a los líderes. Y yo he puesto ahí el que para mí es el espacio más fértil donde un líder tiene que navegar hoy, que tiene que ver con ayudar a que los equipos funcionen bien. Yo veo una serie con mis hijos que se llama Ted Lasso, no sé si alguien la ha visto. Es fabulosa. Así que si no la han visto, véanla. Y Ted Lasso es un coach de fútbol americano que se lo llevan a dirigir un equipo de la Premier League. No saben nada de soccer, nada de fútbol de verdad. No conoce las reglas, no conoce los equipos, no conoce nada. Y él empieza a identificar aspectos donde él puede aportar al desarrollo de un equipo y donde él realmente tiene un rol. Desde cosas tan simples como que a los jugadores tenían la ducha con una baja presión y pide que les cambien la presión de la ducha. Se preocupa de cómo el sistema opera mejor, sin saber nada de lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, el mensaje principal para los líderes que todavía están mirando esto con cierto nivel de reticencia, de no saber dónde está el camino que me queda a mí en esta oportunidad, aquí hay un camino claro, que tiene que ver con cómo mejoramos el sistema donde la gente se desenvuelve y donde nuestros equipos se desenvuelven. Como les dije, preguntamos por los 10 comportamientos, ahí están, no los voy a repasar uno a uno, porque tengo que dejarle espacio al panel. Pero es importante, el próximo año vamos a intentar de que los valoren, para identificar cuáles son los que más relevantes ven los equipos dentro de sus transformaciones. Un mensaje final positivo, porque creo que lo que hemos logrado como agilidad hasta hoy es seguramente la revolución en el management más importante del último tiempo. Yo no tengo ninguna duda de eso. Desde que me incorporé a esto, soy un mejor líder, tengo una visión distinta de las cosas, puedo trabajar mejor con mi equipo y eso es un aporte brutal de la agilidad a este tema. Y debemos sentirnos orgullosos de eso y ponerlo en valor, claramente. Todavía tenemos mucha gente que pregunta qué valor aporta la agilidad. Y aunque nos duele el corazón, significa que hay una tarea pendiente ahí de poner en valor lo que hemos hecho. Nos queda un viaje muy largo todavía. Lamentablemente piensan algunos que esto ya se acabó. O sea, ya hice 25 tribus y 35 COEs y se acabó mi transformación. Cuando entiendo que la agilidad es parte de mi ADN y de desarrollar una capacidad adaptativa, claramente este es un viaje que nunca termina. Y eso es el principal cambio que debemos impulsar en esta nueva etapa. Muchas gracias. Ordóñez, director de Agilidad para Perú y Ecuador. Para nosotros es un privilegio, un gran gusto tenerlos todos ustedes aquí. A nuestros clientes, amigos, colegas, futuros clientes, hay gente de Lima, de Ecuador, de Trujillo, todos bienvenidos y con mucho cariño hemos preparado este espacio para todos ustedes. Amigos, tengo esta noche el privilegio de dirigir un panel realmente de lujo, conformado por brillantes profesionales, líderes de las transformaciones más relevantes de agilidad de todo el país. Es para mí un privilegio y un sincero orgullo, y para todo nuestro equipo, que estas líderes, poderosas mujeres, nos acompañen ahora para compartir sus experiencias, sus tips, sus aprendizajes
ahora en esta noche. Tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra primera panelista, una profesional apasionada por la innovación, la agilidad y la transformación, como habilitadores para convertir en realidad las necesidades de sus clientes. Posee un MBA de la Manchester Business School, Ingeniería y Sistemas de la Universidad de Lima, con una brillante carrera de más de 27 años como parte de la familia Credit Corp. Actualmente líder del Centro de Excelencia Lean y Agile de Banco de Crédito y de Credit Corp, mamá de 2 niñas preciosas y una de las principales referentes de la agilidad en Perú. Por favor, démosle la bienvenida a Andrea Sánchez Salazar. Bienvenida, Andrea. Gracias. Nuestra siguiente panelista, apasionada por el cambio y la transformación, enfocada en la experiencia de nuestros clientes y mejorarla a través de la digitalización. Actualmente se desempeña como directora de transformación digital de Telefónica Hispanoamérica, vicepresidenta de operaciones de Telefónica Perú, CEO de Guaira Perú y miembro del directorio de Banbif. Tiene una maestría en administración con especialización en estrategia de negocios. Ha seguido muchos cursos de especialización ejecutiva y es administradora de empresas de la Universidad del Pacífico. Tiene 2 niñas y si por este currículum fuese poco, tiene un albergue para perros abandonados. Demos la bienvenida a Vinca Samojot, Nuestra siguiente invitada ha desarrollado una carrera alrededor de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Titulada en Ingeniería en Sistemas de la Máster de la George Washington University. Posee un MBA de la Kellogg School of Management y es reconocida como una de las 50 ejecutivas más notables e influyentes en América Latina, España y Portugal. Sólida experiencia en banca, seguros y fondos de pensión, en roles corporativos en empresas muy reconocidas del país. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Tecnología y Operaciones de Banco Pichincha Perú y además participa en actividades de responsabilidad social que promueven el desarrollo ejecutivo. Tengo el agrado de presentarles a la señora Patti Canales, que nos acompaña esta noche. Bienvenida. Y para cerrar con broche de oro este magnífico panel, quiero presentarles a una persona con una trayectoria de más de 25 años en el rubro de servicios financieros, principalmente en la marketing y gestión de clientes. Actualmente se desempeña como VP de transformación de agilidad en RIMAX Seguros, empresa a la cual pertenece por más de 15 años, donde ha liderado gerencias como la de marketing y la gestión de clientes. Administradora de empresas de profesión con un máster en gestión de riesgos y finanzas, diplomada en dirección estratégica en marketing de la Universidad del Pacífico y sin duda una referente de la agilidad en seguros del país. Doy la bienvenida a Paola Telaya, que nos acompaña esta noche. Bienvenida. Quiero ofrecerles una disculpa de parte de la señora Rosario Bazán, fundadora y gerente general de Damper, que por motivos ajenos a su voluntad no ha podido acompañarnos esta noche. Nos manda muchos saludos y que este panel lo disfrutemos muchísimo, conformado de la experiencia de estas brillantes profesionales, a las cuales les pido un aplauso, por favor. Bien, voy a arrancar. Se imaginan que estoy súper nervioso, ¿vale? Porque, como dice Víctor, aquí está la gente que ha vivido la transformación y la ha liderado, tiene un montón de experiencia. Así que, Andrea, si me permites, voy a arrancar por ti. Y quiero abordar este tema de eficiencia, ¿no? Como lo ha mencionado Víctor, la eficiencia, uno de los beneficios esperados por las personas que han votado en nuestro estudio de agilidad, pero que al mismo tiempo es una promesa que todavía tiene una asignatura pendiente, ¿no? Es difícil todavía el mostrar la visibilidad en términos económicos de una iniciativa ágil dentro de una organización. Andrea, mi pregunta para ti es, ¿cómo Banco de Crédito, cómo Credit Corp está afrontando este desafío de mejorar la visibilidad de las iniciativas ágiles? Gracias. Primero, muchas gracias por invitarme. Perdóname, ahí Sí. Bueno, hola, ¿qué tal?
Gracias por invitarme y muchas gracias por estar sobre todo con este panel. Conozco mucha gente de muchísimos años como Patti, David también. A ver, sobre el tema de eficiencia, sí, efectivamente es todo un tema. Eficiencia y agilidad siempre han estado como de la mano, pero no necesariamente demostrados, ¿no? A ver, yo veo aquí dos momentos importantes en toda transformación. Primero, es cuando las empresas empiezan a transformarse. Entonces están en el proceso de diseñar la organización. Todavía no hay nada, estamos diseñando. Y en ese momento hay dos cosas importantes. Primero, es que si estamos pasando de un modelo de silos a un modelo colaborativo, con autonomía, con todos los beneficios que ya conocemos de la agilidad, es porque de todas maneras en esa transición, los líderes que diseñan, los líderes que están metidos en este proceso de diseño, tienen que tener la firme convicción que claramente van a reducir waste, porque se acaba el tema de las colas y las prioridades de mano en mano y pasas a un trabajo colaborativo. Entonces, eso es importante tenerlo en mente cuando entras a diseñar. Pero lo segundo es que para poder diseñar y vivir en agilidad, realmente al final, ¿qué es lo que quieres como base? Es generar valor temprano. Para generar valor temprano tienes que tener capacidades de diseño estratégico, ¿no? Traer al cliente, tecnología, agilidad, etc. Y de hecho, cuando muchas empresas empiezan con esto, hay esas capacidades que no existen todavía, o no están construidas. ¿Qué es lo que pasa? Es que realmente no es que la agilidad sea más cara, es que la agilidad te revela que te están faltando capacidades. Eso hace que cuando tú entras a la mesa de diseño dices, ok, yo tengo que reducir, no tengo que hacer esto mucho más eficiente, pero me están faltando capacidades y tengo que invertir en este grupo. Entonces ahí empieza el problema. Por ejemplo, en el caso del BCP, nosotros cuando empezamos la transformación sí teníamos varias de estas capacidades, no todas, pero teníamos varias, y nos pusimos la meta, sin ninguna fórmula matemática, pusimos la meta que íbamos a reducir 15%. O sea, por ejemplo, el negocio de hipotecarios tenía 100 personas, ok, antes de agilidad. Después de agilidad tenía que tener 85 en ese diseño, forzado, porque tienes que creer que la agilidad te va a traer eficiencia. Pero, por ejemplo, me pasa en otras empresas del grupo que no tienen esas capacidades. Entonces, claro, tienes que invertir, pero no, te va a traer. Finalmente se pone una meta de costo cash cost cero. Y es todo un reto lograr. Y eso es cuando diseñas. Y la otra parte es cuando ya terminaste de diseñar y empieza la operación. Ahí también tienes que demostrar la eficiencia. Entonces, por ejemplo, primero, cuando tú empiezas a tener muchos equipos ágiles, o sea, vas a ver que la producción se empieza a multiplicar. O sea, mucho más entregas, más rápido, el waste empiezas a notar que la gente está entregando, etcétera, etcétera. Si no ponen un modelo de gobierno, y de hecho hace un rato lo decía Víctor, de desenamorarse, ¿no? Y apagar cosas, si no ponen un modelo de gobierno vas a tener un montón de gente produciendo más que no necesariamente es lo que necesitas. Lo de mayor valor. Eso. Entonces, tienen que tener un modelo de gobierno para asegurarte que los recursos que tienes están asignados a donde realmente tienen que estar asignados. Eso es bien, un poquito más gobierno, estrategia, finanzas, la participación del presupuesto, toda esa parte es muy importante. Y ya en la producción más chiquitita del equipo, el proceso productivo, ahí también hay componentes bien importantes que sí se miden. Como de hecho, Víctor decía, lead time no es todo, de hecho es casi ya la consecuencia de todo lo que medimos, ¿no? Entonces ahí tenemos que medir productividad y eficiencia. Y cada uno puede interpretar productividad como la verdad mejor le parezca. En el caso del BCP, nosotros medimos cuánto entrego, a qué costo, ¿no? Esa es una métrica de productividad para nosotros. Y la otra es qué porcentaje de los días que produzco estoy bloqueado. Bloqueado por alguna interdependencia, por una decisión, por un comité. Y son maneras de demostrar y dar visibilidad a la organización desde el diseño y la operación, que la eficiencia es parte. La eficiencia que genera la agilidad. Buenísimo. Me llevo dos temas, ¿no? La eficiencia es un resultado sistémico de tocar algunos factores dentro de la organización y hay que tener este gobierno del upstream, como lo ha mencionado Víctor, para que las cosas fluyan. Porque no hay nada peor que hacer eficientemente algo que no debemos haber hecho, ¿no? Donde no está el valor. Buenísimo, Andrea. Muchísimas gracias. Vinca, esta pregunta va para ti, ¿vale? Y es acerca precisamente de gobierno. Y quiero preguntarte, tú que estás liderando una transformación que involucra a varios países, ¿no? En una transformación regional, ¿cómo haces para balancear
entre tener un gobierno homogéneo, ordenado, alineado, pero al mismo tiempo dar la libertad para que cada país, con su realidad, con sus objetivos, pueda llevar su propia transformación. ¿Cómo la agilidad te ayuda a mantener ese balance? Gracias, Johnny. Bueno, primero agradecer la invitación, muy contenta de estar aquí. Y la verdad me sorprendí positivamente de saber que éramos puras mujeres, o sea, aquí equidad cero. Tampoco es bueno, puras mujeres aquí en el panel, pero la verdad es que, primero, mujeres maravillosas, porque también las conozco a varias de ustedes, y creo que no es casualidad, o sea, yo creo que hemos encontrado un área de transformación, digitalización, donde se valora o se necesita mucho la inteligencia emocional, se necesitan mucho los soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, que en verdad de blandas no tienen nada, de claves son más bien. Y yo creo que en eso las mujeres como que lo tenemos bien desarrollado. Sí, yo creo que no es solo casualidad, se nos da bien. Pero bueno, para volver a la pregunta. A mí me dio vértigo cuando nos avisaron que nos juntábamos 8 países en una sola gestión. Porque es sobre todo en la parte de transformación, porque si transformar Perú ha sido súper complejo, me imaginaba 8 países y decía esto, pues, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así porque, primero, que no hay una receta que tienes que aplicar en transformación, sino tienes que ayudar a cada país en su evolución, y eso es lo primero que aprendimos. Tenemos año y medio en este viaje de Telefónica Hispanoamérica, somos 8 países juntos, y lo primero que hicimos como Transformación Digital HISPAM fue conocer y entender. O sea, nos sentamos y gastamos tiempo en conocer y entender dónde estaba cada país en su evolución digital, y la verdad que lo primero que encontramos es una heterogeneidad riquísima, ¿no? Y lo que buscamos hacer es tratar de capitalizar esa heterogeneidad en aprendizaje, en experiencias que empiezas a compartir entre los distintos países, respetando a cada uno su propia velocidad y evolución, ¿no? Sus culturas, ¿no? Su cultura, su gobierno, su C-level, y vas avanzando con ellos, pero compartiendo mucho aprendizaje, muchas sinergias a partir, pues, del volumen que significa 8 países. Yo creo que eso ayudó mucho a irnos insertando en cada uno de ellos en su evolución digital, ¿no? Un segundo paso fue armar una agenda digital HISPAM, ¿sí? Una agenda digital común. La del 2022 concentró básicamente los principales proyectos estratégicos de digitalización de cada uno de los 8 países. La agenda digital 2023 ya tiene un 40% de proyectos multipaís, ¿sí? Pero empezó primero. ¿Cuáles son tus proyectos? O sea, nadie quiere venir a cambiarte el paso, sino a ayudarte, ¿no? Entonces, poner en valor una agenda digital, poder medir índices de madurez, poder medir eficiencias, que es lo que más difícil fue, y que todavía no es que salga muy bien, pero pues algún número hay. Y sí, pero también lo que pusimos fue en valor, al igual que los proyectos, los habilitadores que tenemos que desarrollar para que una transformación de verdad sea estructural y sea real. Y definimos 8 habilitadores, que nos hemos copiado de ustedes y de otros consultores y también de la experiencia, ¿no? Y uno de esos habilitadores es la agilidad, ¿no? La agilidad y DevOps. Y ahí lo que hicimos fue, nos pusimos un mantra, ¿no? Es madurar antes que crecer. O sea, aquí no queremos crecer en equipos ágiles, queremos ver cómo estamos y madurarlos, porque en la medida que tienes equipos más maduros, son equipos más productivos. En la medida que son equipos más productivos, te agregan más valor. Entonces nos enfocamos en medir la madurez, en medir los assessments, en poder capacitar a los que existen Scrum Master. No crecer, no vanidad, ¿no? Sino de verdad generar valor. Y ahí estuvimos con los indicadores de productividad, de calidad, de time to market, tratando de medir y que los equipos, al momento en que son más maduros, se sienten más motivados porque empiezan a lograr objetivos, y eso los motiva, ¿no? Y hace que, pues, sean más productivos también. Entonces, nada, nos concentramos muchísimo en eso y en la mirada del ser agile, ¿no? En el mindset agile, que eso sí intentamos que abarque a toda la organización. Buenísimo, Vilka. Me llevo 2 mensajes. Respetar las culturas y la diversidad, y lo otro,
madurar en lugar de crecer y madurar para entregar valor. Es buenísimo, te agradezco mucho. Pati Canales, voy contigo. Quiero abrazar contigo un tema que ha mencionado Víctor con respecto a la optimización del downstream, optimizar los procesos y los flujos de valor. Y nuestro estudio ha resaltado el tema de que realmente lo que está pasando para que los equipos entreguen valor, lo que les impide es que trabajamos en silos, trabajamos todavía con un montón de impedimentos dentro del camino de la entrega de valor, no solo para equipos ágiles, equipos de la organización, y que tenemos que prestar la atención en cómo optimizar estos canales de entrega, ¿no? Por donde fluye el valor. Mi pregunta hacia ti es, ¿cómo la agilidad te está ayudando dentro de Pichincha Perú a optimizar tus procesos de negocio y tus flujos de valor? Dos temas bien importantes. Creo que va a conectar mucho con lo que yo estoy escuchando. Estoy fascinada con la conversación. Digamos, independiente de dónde estemos, creo que estamos siguiendo recetas similares, siguiendo modelos de gobierno, prácticas que van a coincidir con lo que yo pueda decir, pero creo que mucho lo ha dicho Andrea, otra parte lo ha dicho Inca, lo que yo está puedo conectado, decir, ¿no? está totalmente conectado, ¿no? Lo que yo podría agregar sobre lo que han construido es mucho la transformación interna, ese mindset que tienen que tener, decir cómo yo estoy operando hoy y si puedo hacerlo diferente, porque parte de que yo optimice cómo estoy haciendo, lo puedo hacer mejor. De verdad, se supone que me estoy equivocando para yo corregirlo. O sea, ¿cuál es la forma como tenemos que llegar a nuestros propios equipos en autocuestionarse si hay otros mecanismos, otros métodos, tener lentes diferentes? Y creo que eso parte por incentivar y permitirles equivocarse en ese cambio y giro que puedan proponer hacia adelante, ¿no? Entonces, la agilidad es eso, Lean es eso, moverte a prácticas del Six Sigma también, porque estás orientándote a la calidad, orientando hacia el cliente. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cómo es que yo permito y creo plataformas para que ellos mismos cambien su skill? ¿Y cómo lo hemos podido lograr? Personas que trabajaban en el equipo de operaciones, por dar ejemplos específicos, hoy se están reconvirtiendo. Entran al mundo de robótica y tienen que robotizar su propio mundo. Dicen, ¿cómo yo voy a automatizarme? Sí, tú puedes hacerlo. No, pero yo no he estudiado eso. Hay un cambio cultural allí, ¿no? Pero puedes hacerlo. Te damos la capacitación, se embarca y puedo garantizarles que hay cambios de perfiles de las personas. Puede ser economista, puede ser abogado, pero estás utilizando un robot a tu costado y ahora controlas al robot. Y te dedicas a la analítica y a hacer mejora continua. ¿Cómo lograste eso? Creando la plataforma, empoderando, dándole los recursos y capacitando. Ellos mismos van a sostener el modelo. Eso se inyecta al costado, pero hay que darles el espacio y mucha cercanía, ¿no? Y vamos a cambiar el perfil. Va a haber un poco de distancia al principio y es normal. Pero es posible que ellos también se reconviertan. Sí, vamos a ponerles ingenieros industriales, los técnicos, van a estar al costado. Van a estar. Pero en un rol más de asesorar y acompañarlos que en un rol de reemplazarlos. Y creo que eso permite que tú mejores internamente. Yo creo muchísimo en la transformación interna para poder catalizar la transformación digital hacia el cliente. Qué importante esto de esta plasticidad de poder cambiar tu rol, aceptar el cambio y ser parte de esta optimización, esta robotización. Me ha gustado mucho esto de ahora tú vas a liderar, lo empodera un montón. Muchísimo. Buenísimo. Gracias, muchísimas gracias, Pati. Pau, voy contigo. Pau, cuando hablamos de Agility, en realidad, a diferencia de Agile, en realidad estamos hablando de la habilitación de competencias organizacionales. Y una de las más críticas y más importantes es la toma de decisiones basadas en datos. No solo para poder justificar las iniciativas de agilidad, sino para tomar decisiones de transformación que mejoran al negocio, que le pegan a los objetivos de negocio. Pau, dentro de RE/MAX Seguros,
¿cómo se está desarrollando esta capacidad crítica de toma de decisiones de datos en el día a día? Igualmente, primero agradecerte la invitación y agradecerle a todos ustedes porque estoy convencida de que el que dediquemos tiempo un jueves a esta hora, todos nosotros, hace de que esta pasión y este gran reto de transformación que tenemos siga siendo poderoso, ¿no? En verdad, gracias a todos por acompañarnos a nosotras. A ver, el tema de ser data driven, creo que todos estamos convencidos que es clave, ¿no? Creo que eso no tengo que convencerlos. Yo lo veo como en diferentes niveles. Cuando uno empieza una transformación en una organización, tienes la parte inicial del enamoramiento, ¿no? Cuando toda la organización no requiere tanto sustento para dejar que avance, ¿no? Estamos en ese mood de apasionados. Y usualmente es fácil cuando vienen épocas de bonanza, ¿no? Cuando vienen años en donde se están logrando resultados. Pero cuando vienen años complejos o ya la transformación o la agilidad están ya en la etapa de maduración, es natural que la organización empiece a cuestionar lo que comentaba de la captura de valor, ¿no? Y la mejor forma de poder mantener a la organización informada de qué está contribuyendo a la transformación, cómo la agilidad está sumando al logro de resultados, es tener muy socializado el tema de los datos, ¿no? Nosotros empezamos a crear MIS de agilidad. Bueno, yo veo en RIMAC agilidad, entonces empezar a dar acceso a múltiples líderes para que día a día puedan ver cómo está contribuyendo en cada squad, cómo está sumando al equipo. En nuestro caso tenemos tribus, cómo esa tribu está sumando a las metas de negocio de la división, cómo esa división está sumando a toda la organización, y fue clave para que en la época COVID, por ejemplo, que fueron años en donde seguros, imagínense, en épocas de años COVID teníamos pérdidas millonarias, ¿no? Porque teníamos que atender clientes de salud, de vida. En ese momento fue sumamente clave el poder dar evidencia de cómo estábamos contribuyendo. Eso es un layer tipo más organizacional, ¿no? Luego, otra recomendación que les daría es el segundo nivel, que es crear la capacidad. Cuanto antes, mejor. En nuestro caso nos pasó tipo el BCP, que cuando empezamos en transformación y agilidad ya teníamos varias capacidades en proceso, y eso ayudó muchísimo. La de data, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo que es un enabler, es una tribu de habilitadora para construir todos los activos necesarios para una transformación, y la industria de seguros es una industria que tiene una complejidad de data por la cantidad de información que se maneja. Entonces construimos una tribu de data para crear todos esos habilitadores, y aparte un equipo que lleva hacia todos los otros segmentos, productos, áreas de tribus, de las demás tribus, el tema de MIS, herramientas para que los equipos de negocio puedan tomar decisiones en base a información, ¿no? Y el tercer nivel que veo es ya en lo cotidiano, ¿no? Cuando nosotros tenemos una transformación bien apalancada en digital, entonces queremos realmente ser una organización en el negocio de personas, que la prioridad de compra y el canal de atención sea el digital. Entonces ahí la data juega un papel clave porque es en línea en realidad. Y tomar decisiones en base a ese feedback en línea, y al haber tenido todo ese activo de data ya construido, ha sido muy importante para darle a la organización la tranquilidad de que se están tomando las decisiones en función del valor que se va generando. Así es. La importancia de poder conectar tu trabajo con la contribución a los objetivos de negocio a través de los datos. Bien, buenísimo, Pau. Andrea, vuelvo contigo. Y esta pregunta es supremamente importante porque aquí hay muchos agile coaches, bien, están muy expectantes de la respuesta. Es lo que ha mencionado Víctor, ¿no? Sobre la evolución del rol del agile coach. Durante muchos años el agile coach ha sido el catalizador de la práctica, de la mentalidad, y jugó un papel súper importante durante todos estos años de transformación. Las 4 coinciden seguramente. Pero ahora estamos en un momento donde se le exige una demanda más de contribución de valor hacia las oficinas de transformación y hacia el negocio en sí mismo. Mi pregunta para ti, Andrea, es ¿qué nuevas competencias, qué nuevos rasgos debe tener un Agile Coach que transita de Agile hacia Agility? Ya, gracias. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Ya. Sí, a ver, o sea, yo reconozco que el skill de coaching, de trabajar el mindset, de estar atrás de los comportamientos, de facilitar, incluso son cosas bien importantes que todo coach tiene que tener. O sea, son skills que creería yo que no se pueden desprender completamente. Yo creo que aquí la clave es
el balance de eso. Si un coach hoy día, después de estar un año con un equipo, el 40, 50, 60% de su tiempo lo dedica a eso, yo creo que ahí sí hay un problema, ¿no? Hay un desbalance. Cuando es un equipo nuevo que recién empieza, lo más probable es que en los primeros meses se va a dedicar a facilitar, se va a dedicar a subvencionar toda esta parte ¿no? de que adopten el modelo, que la disciplina, que lo sigan, que vean la efectividad de las ceremonias, etcétera, etcétera. Pero llega un punto en donde los mismos clientes internos que tienen, los mismos equipos, tienen que decir, bueno, ya el modelo de agilidad ya es parte de mi día a día, ya está en mi ADN, el mindset también, siempre habrá un gap de optimización, pero ya está. Entonces, ¿qué más traes a la mesa tú como Agile Coach? Entonces, de hecho, nosotros en Credit Corp ya hace más de un año el foco que le estamos dando al Agile Coach es, no le hemos querido poner otro título, sigue siendo un Agile Coach, pero está muy orientado a performance en general. Performance desde el lado del negocio, es una persona que tiene que tener mucho conocimiento del negocio que está asesorando, entender las cadenas de valor, los dolores, la estrategia, para retar en esa parte típica que existe todo año, todo trimestre de estrategia de la propia tribu, del propio C-Level o lo que sea. Eso es una, y la otra es performance más de productividad. Entonces, el Agile Coach tiene que estar detrás, y puede ser el Agile Team Coach, el Scrum Master, ¿no? Hay mil nombres, pero tiene que estar atrás de que cumplan los objetivos con altos niveles de productividad. Y eso significa productividad no solamente en temas de velocidad, tiempo, sino también en reducción de waste, calidad, hacer las cosas bien. O sea, un equipo que produce sin cosas de cyber y después tiene problemas en producción no es un buen equipo. Entonces, todo tiene que tener una visión integral de que el equipo performe adecuadamente. Y lo último, que es lo que también estamos impulsando, y es la agilidad, yo creería que como que nunca va a terminar, va a evolucionar un montón. Entonces llega un punto, al menos lo que nos está pasando a nosotros, llega un punto en donde ya el diseño organizacional del modelo de delivery ya se acabó, pues. O sea, siempre va a haber optimizaciones y siempre vamos ajustando las tribus y cambiando las topologías y mil cosas, pero tenemos que empezar a mirar un skill más de innovación, de exploración, de mirar afuera, dejar de mirarnos el ombligo y empezar a ver qué otras partes de la organización pueden beneficiarse con otros modelos de operación, con otras técnicas. Puede ser finanzas, puede ser la fuerza de ventas, puede ser el call center. O sea, hay un montón de otras partes de la organización. Entonces, esa vena de experimentación, de innovación es bien importante. Entonces, yo diría son tres cosas. Negocio, productividad, performance y experimentación, innovación. Sí. Buenísimo, muchísimas gracias, muy gentil. Vinca, voy contigo. Vamos a hablar sobre talento digital. Y sabemos que conseguir talento digital es tan escaso no solo en Perú y en todo el mundo. Por lo tanto, es supremamente clave que siempre pensemos en la atracción y en la retención del talento. La diversidad, el clima laboral y todo lo que esto representa, que es un desafío enorme, ¿bien? Y ahora los chicos también que quieren trabajar en las casas, el tema de la virtualidad también es una variable más que se suma al sistema. Mi pregunta para ti es, ¿de qué forma la agilidad te ha ayudado dentro de Telefónica a retener y atraer talento? Vale, bien. Está facilito. Sí. Súper fácil. Una de las cosas que hicimos en esta nueva organización en Hispanoamérica fue crear una oficina de transformación Agile, o la OTA, ¿no? Una oficina de transformación ágil, también sacando las experiencias de las OTAs que habían en algunos países. Y esa la construimos junto con el equipo de TI, el equipo de personas, transformación digital y comunicaciones. Fue bonito y creo que es una de las cosas que más orgullo siento de haber empezado por ahí. Primero porque cuando tú recién entras, es como cuando entras a la universidad y no conoces gente y te haces más amigos más fácil que cuando entras al colegio a tercero y media y que nadie te da bola, ¿no? En estas nuevas formas, en esta nueva organización de Telefónica Hispam, todos teníamos la necesidad
de aportar valor y trabajar con los países. Entonces, es como que se dio el momento en que TI estaba súper abierto para poder trabajar juntos, personas también, porque cada uno tampoco solo sabía muy bien cómo entrar al tema. Entonces yo creo que esa oficina de transformación nos ayudó mucho y ahí hicimos una academia en Lean Agile, ¿sí? Esa academia nos ha permitido, trabajando juntos, principalmente con personas, estuvo comunicación también, está comunicación también en el equipo de la oficina de transformación, con lo cual ayudó a potenciar muchísimo y los mensajes, el llamar a la gente, el motivarla, en trabajar, en formar ese mindset, porque trabajó desde el diseño y que eso también es una práctica ágil, ¿no? O sea, que entres a trabajar desde la creación. Entonces, para ellos es parte de su parte de ellos el poder comunicar lo que es parte de la OTA porque son miembros de ella. Entonces, esa academia Lean Agile, en el año 2022 ya hemos capacitado o dado introducciones de mindset en diferentes niveles a más de 8.300 personas. Trabajen o no en equipos ágiles, porque el ser agile tiene que ser un mindset de toda la organización. Y también hacemos como cursos de formación mucho más directa, ¿no? Que tenemos, llamamos Padawan en esta primera formación, donde reskillamos Scrum Masters. Hemos cerrado el año pasado con 80 Scrum Masters reskilleados a nivel IFPAM, ¿ya? Y ha sido súper rico porque es gente que no necesariamente trabajaba en el área de agilidad y que las formamos, ¿no? Y ahí pues los Agile Coach trabajaron muchísimo apoyando maestros de distintos países en donde te formas durante 2 meses, 3 meses y 1 mes haces como un shadow en algún país trabajando en un proyecto con algún otro Agile Coach que ya existe o Scrum Master. Entonces, eso ha ayudado a que la gente se contagie y también aprenda de estas nuevas formas de trabajo. Ahora, por supuesto, para este año ya nos vamos con otros perfiles ágiles y también hay que trabajar muchísimo en los perfiles, en el desarrollo de la carrera, de la evolución de estos perfiles en su evolución profesional, que a veces no existe y que es una buena fuente de desmotivación también y que hay que trabajar mucho ahí, ¿no? Otro punto que también acabamos de lanzar hace 2 semanas es un centro de excelencia digital, ¿no? ¿Qué es un centro de excelencia digital? Es un grupo humano, ¿no? Que ahorita está concentrado en Uruguay, que estamos armando con capacidades digitales, ¿no? O sea, ahí encontramos Scrum Master, ahí el coach, todavía son 10, hace 2 semanas que empezó, pero la idea es que los vayamos evolucionando. Gente de TI, de data, de UX, ¿sí? Por ahora esos son más o menos los perfiles y la idea es que podamos trabajar como en un staffing dinámico, ¿no? En lo que podamos asignar estos perfiles con capacidades digitales a los principales proyectos estratégicos de digitalización de IFPAM, que este año, por ejemplo, son 4. Entonces la idea es poder staffiar de forma dinámica a estos perfiles con buen know-how para que nos ayuden y nos apoyen en estos principales proyectos. Entonces, esas capacidades líquidas, ¿no? Esas capacidades líquidas. Del valor. Eso. Buenísimo, Vinca, muchísimas gracias. Patti, hace un momento hablamos de optimizar el downstream, pero también el upstream, como ya lo mencionó Víctor, es súper importante. Y un desafío allí es poder tener una cartera de iniciativas balanceadas entre el run de business y también dar espacio a lo nuevo, a la innovación, el change de business. Pero al mismo tiempo, sabiamente distribuir bien el presupuesto, un desafío para nada menor. Bien, ¿cómo están gestionando la cartera organizacional de Banco Pichincha Perú? Ya estamos relanzando justamente todo lo que llamamos los modelos de oferta y de demanda, un poco basados en metodologías que hemos podido estar escuchando en la charla. Me encantaría regresar en 1 año, quién sabe, un poco menos, para decir, oye, sí tenemos un need portfolio, tenemos que hacerlo. El presupuesto también hay que saber distribuirlo, tienes estimados y todo va caminando. Y acabamos de relanzarlo, estamos en nuestro afinamiento, no solamente de planes, sino del contenido que va a tener. Pero también ya tenemos de manera disciplinada, venimos trabajando sobre todo en toda la parte de banca a personas, toda la parte mobile, toda la agenda digital, sí es bastante disciplinado. Ya venía siendo disciplinado, lo estamos disciplinando bastante más
en el sentido de manejar la innovación, las mejoras menores orientadas al CX del cliente, performance, seguridad. Sí es un portafolio de releases, sprints bastante mejor organizado. Tenemos que seguir mejorando sin ninguna duda, pero nos sentimos cómodos con el equipo, ¿no? Con el product owner. De verdad que estamos bastante afianzados, nos sentimos bastante cómodos con lo que hemos organizado. Muchas novedades y expectativas para este año, en este primer semestre. Tenemos relanzamiento de varios temas y esa misma receta la estamos empezando a replicar, ¿no? En otras células y esperamos seguir así para poder hacerlo ya a escala, ¿verdad? Hay todavía métodos tradicionales, ok, no hay problema, ya llegaremos, ¿de acuerdo? Pero no es para suicidarse, no pasa nada. Buenísimo. Pues es mantener este balance, ¿no? Estás inyectando lo nuevo, pero respetando lo que hay y poco a poco vas avanzando. Buenísimo, buenísimo. Pau, quiero que hablemos acerca de los impedimentos que tienen los equipos para la entrega de valor. Si bien sabemos que tener un modelo operativo ágil es la estructura, son los cimientos de la transformación, lo importante es que esto se sostenga en el tiempo, ¿bien? Y un impedimento o un factor que evita que esto se sostenga son la identificación de los riesgos que no llega a tiempo o la mala identificación de riesgos que impiden, cuando se hace en realidad, que los equipos entreguen valor. Mi pregunta hacia ti, Pau, es ¿de qué forma en RE/MAX Seguros están identificando estos riesgos operacionales que impiden la entrega de valor de los equipos? Oye, en verdad qué interesante este tema de riesgos, porque en nuestro caso, una de las principales preocupaciones de los accionistas y la alta gerencia era que ahora la agilidad nos iba a traer tanta flexibilidad y tanto cambio que íbamos a tener muchos riesgos no controlados, ¿no? Y bueno, para contarles un poco la historia rápido, nosotros fuimos con el equipo de riesgos primero a ver cómo hacíamos para que riesgos visite trimestralmente a los equipos y levantar los riesgos operacionales que teníamos. Y claramente riesgos nos dijo, bueno, nosotros somos 4 gatos y no hay manera de que vivamos con las tribus trimestre a trimestre revisando ese nuevo backlog que van a poner sobre la mesa y poder identificar y ayudarlos a mitigar. Entonces, lo que hicimos fue entender cómo llevábamos esa segunda línea de riesgos, que era el equipo, la división de riesgos, primero, a la primera línea, ¿no? Que era dentro de las tribus. Lo que implementamos fue complementar nuestro modelo de eventos y artefactos ágiles, primero con un espacio, con una ceremonia, que es un Risk Marketplace, donde las tribus cuentan, bueno, obviamente hacen primero el trabajo con el equipo de segunda línea de riesgos, levantan todos los riesgos que tienen visibilidad, los dimensionan, los plantean en un risk wall, que es un tablero en donde están los críticos, los intermedios, los bajos, y de manera muy socializada se decide, no solo en la tribu, sino con los stakeholders, el equipo de riesgos, auditoría, cuáles riesgos van a ser mitigados y cuáles los van a aceptar, ¿no? Algo simpático de eso es que en nuestro caso, como no teníamos manos, un integrante de la tribu toma el rol de Safe Business Officer, le hemos llamado a nosotros, ¿no? Es una persona en el equipo de la misma tribu que usualmente cogemos a una de las personas que más conoce el negocio, un equipo de segmento el que más conoce, una tribu de producto el que más conoce producto, para que sea el que centraliza de todos los squads, de los SMTs, los riesgos y lleva a la organización la propuesta, ¿no? De cuáles trabajar. De hecho, tenemos a un Agile Coach que acabo de ver por ahí atrás, que hizo de Safe Business Officer porque no teníamos manos y era poner el hombro que alguien del equipo de la tribu lo saque adelante. Eso nos ha permitido darle a RE/MAX y a los líderes del C-Level bastante tranquilidad sobre lo que estamos decidiendo, ¿no? Y la otra parte de tu pregunta de los impedimentos y cómo saber anticipadamente si van a llegar o no van a llegar, la realidad es que muchas veces no llegan. O sea, los desafíos son tan cambiantes en función del feedback del cliente que a veces eso que planificaste es totalmente distinto, ¿no? Y parte de ahí yo diría que es un tema bien cultural, ¿no? Esa apertura a no ver como impedimento que cambien los planes y que no voy a llegar, sino que este nuevo backlog de tareas y estas nuevas fechas son las que hacen sentido de cara al cliente. Cuando las decisiones se toman centradas realmente en el cliente, tengan por seguro que
lo socializan con los líderes nosotros tenemos muchos eventos trimestrales también donde se presentan los planes, no hay tanto dolor, ¿no? Tratamos siempre de tomar esa parte cultural de la apertura al cambio de planes y bueno, como todos deben de vivir, siempre es un reto. La organización en momentos complejos trata de ir hacia lo predecible y a saber, pero ¿cuándo me lo vas a dar? Hacia lo conocido. Hacia lo conocido, ¿no? Pero eso es un tema creo que el equipo ágil tiene que estar ahí sólido en seguir trabajando en firme. Apertura al cambio de plan, apertura que el impedimento no es un impedimento, realmente es que estamos cambiando el curso, ¿no? Y muchas veces la falta de trabajo colaborativo de diferentes perfiles infla los impedimentos, ¿no? Yo planifico algo, estimo algo, pero no tuve en cuenta tocarle la puerta, no sé, en nuestro caso, ¿no? al que es emisión de siniestros, ¿no? Porque asumo que, bueno, si hace 2 años me contó que su proceso era así, será así, pues no, y asumo que eso toma 3 días, pero todo cambia tan rápido que el trabajo colaborativo ayuda muchísimo a que los impedimentos sean mucho más fluidos, ¿no? La falta de trabajo colaborativo infla los impedimentos, eso me encantó. Bien, querida audiencia, estamos llegando al cierre de nuestro magnífico panel con una última pregunta que tiene que ver con liderazgo. Bien, y esta pregunta va para todas nuestras panelistas, así que muy rápidamente. Sabemos, y ya lo ha dicho Víctor, lo ha hecho el estudio y ya lo sabíamos, bien. No puede haber transformación sin un liderazgo que al más alto nivel lo impulse, lo crea y que sea este agente de cambio. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los rasgos, cuáles son las competencias del nuevo líder ágil en el mundo que vivimos ahora de Agility? El orden que quieran. Seguimos el orden. Y a ver, yo veo un líder ágil que, a ver, primero tiene que tener un propósito bien fuerte, que conecte, en este caso con la agilidad, ¿no? Estamos hablando de transformación ágil. Tiene que ser definitivamente una persona que conozca de agilidad y que esté convencida o convencido, y digo entre comillas, porque lo que no, en todo caso se lo recomiendo, jamás tomarlo como un dogma, ¿no? O sea, la agilidad no puede ser un dogma de ninguna manera, porque inmediatamente pierdes impacto y pierdes influencia, ¿no? Al menos lo que he aprendido es que la agilidad uno no le empuja, ¿no? O sea, te la tienen que, con buenos argumentos, explicando los beneficios, conectando con el dolor de la persona en el sentido organizacional, no, esa persona tiene que necesitar la agilidad y tienes que llegar a ese punto, ¿no? Entonces, cero dogma es importantísimo, porque al final necesitas adaptar a lo que, de hecho bien decía, otra cultura, coyuntura, escala, hay 1000 variables que no puedes seguir una receta, ¿no? Tienes que tener impacto e influencia de todas maneras, tienes que saber moverte en la organización por todos lados, porque la resistencia es bien fuerte en estos procesos de transformación. Y lo que decía Vinca, una de las primeras preguntas es esta capacidad de escuchar, porque la única manera que tú avances en una transformación es realmente solucionando el problema de la persona, no empujando una metodología o un mindset. Necesitas resolver el problema organizacional, de proceso, de talento, no importa, pero necesitas conectar el dolor, el pain de la persona con los beneficios que puede traer, en este caso, la agilidad, ¿no? Buenísimo. Coincido. Y a mí me gusta mucho un estilo de liderazgo que es el líder de servicio, el servant leader, ¿no? Porque creo que es un liderazgo muy positivo en entornos de transformación, en entornos de cambio, en entornos democráticos. No funciona en entornos caóticos, por supuesto, porque está enfocado mucho en las personas, ¿no? En darles poder, en empoderarlas, ¿no? Un líder de servicio va mucho de la ética también, de ponerte al servicio de las personas que trabajan contigo y de la sociedad a la cual sirves, ¿no? Entonces, ya no va pues de pensar tú, de controlar tú, de ponerte toda la carga tú, sino entregar ese poder a los equipos, fomentar que salga esa inteligencia, existe por supuesto, y que es mucho más rica porque es un liderazgo más colectivo, ¿no?
Es difícil, ¿ah? Porque hay mucho ego, porque hay muchas formas distintas de pensar, nadie quiere, no gusta perder poder, pero creo que no lo pierdes, ganas muchísimo más al potenciar esas habilidades en el equipo. La resiliencia, para mí, en un área de transformación, si no tienes resiliencia, ni te metas. O sea, el no lo tienes todos los días. No hay plata, no se puede, no. Siempre tienes que buscar caminos, siempre tienes que buscar, y tienes que tener claro tu objetivo, vas a buscar diferentes caminos para llegar, pero levantarte y volver a empezar es un comportamiento que tiene que existir. El inspirar, ¿no? Porque, claro, no va de ir a empujar una receta, porque en eso jamás va a entrar. Es el cómo inspiras a los equipos a que les provoque probar, ¿no? A probar algo nuevo y empoderar a los equipos. Muchas gracias, Vic. Buenísimo. Voy a sumar, me voy a ir por el lado, yo sí creo también muchísimo en el tema de coaching, ¿no? O sea, es empoderar. Pero eso no significa que todo el mundo salga desbocado pensando que la agilidad es un ritmo desbocado. No es saltarse pasos. Tienes que controlar los riesgos. Y creo que al generar uno el estímulo a través del empoderamiento, la creatividad es infinita, pero ¿cuál es el foco? Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de esta motivación de poder salir, avanzar, ¿cómo haces que vean y midan el riesgo y lo controlen? Y creo que ese es un factor que por lo menos yo los llevo cuando hablo con los equipos. ¿Y qué vas a hacer si ocurriera esto? O si hubiera algo, hago la pregunta, yo le llamo la pregunta tonta, ¿no? ¿Y qué pasa si? Y se empieza a pensar, y ya se llevan ellos la tarea, el to-do, para controlar el propio riesgo, porque ellos son los mejores, las mejores personas que van a poder tomar y decir esto cómo nos impacta y cómo tengo que reaccionar. Hay un tema ahí que hay que ejercitar muchísimo. Y el solo hecho de hacer pensar, de hacer la pregunta tonta, de que ellos se la lleven y reaccionen, lo que va a hacer es fortalecerlos a ellos en su proceso de toma de decisiones futuras. Entonces termina siendo un coach permanente, ¿no? Y creo que una de las variables, y el aprendizaje, oye, funcionó, no funcionó, ¿qué tal no fue? Es un ir y vuelta, ¿no? Me voy un poquito más yo en un factor que es darles esa fortaleza. Perfecto, gracias. Bueno, yo obviamente totalmente de acuerdo con lo que me han comentado. Pensando en una lista distinta, ahora comentaste que la mayoría de las empresas hacen las transformaciones por estar cada vez más centrados en el cliente, ¿no? Entonces, ahí el principal cliente de una organización es el colaborador. Líderes que sean realmente luchadores por su gente es clave en las transformaciones. Es el líder que puede decirle a su CEO que no, sin miedo, porque puede afectar la salud de su equipo en decisiones que pueden ser detalles, ¿no? Como estamos en una reunión con todo mi equipo y mi gerente general o el C-Level tiene algo urgente y yo decido ir y dejar a todo un equipo que he convocado para algo importante, transmite mucho el estilo de liderazgo que tenemos todos nosotros, ¿no? El no ser temeroso de poder estar en contra, o que si se equivoca o se equivoca su gente, ponga cuerpo, pues, ¿no? O sea, digan, mi equipo soy yo, ¿no? Y si se equivocó alguien, nos equivocamos todos y yo voy primero. Parece sencillo y obvio, pero es difícil, ¿no? Es difícil porque, bueno, todos somos humanos y profesionales a la vez y tratamos, pues, de estar en zona de seguridad. Pero diría que esa es una característica que tratamos de inculcar mucho en los espacios que tenemos uno a uno con líderes en la organización para hacerlos sólidos, ¿no? Y bueno, el tema de, lo comentaron al comienzo, el tema de ser empático, creo que es bien importante, ¿no? El entender de que tus clientes son distintos todos, tus colaboradores también son distintos, tus pares, el líder del otro equipo que también está luchando por conseguir presupuesto, tiene incentivos distintos a los tuyos. El poder ser empático en la organización
creo que ayuda mucho a esto que comentabas de saber moverte y tener impacto e influencia, ¿no? Es las formas en que logras esos acuerdos con otros equipos, lo veo bien importante, ¿no? Más allá de las cosas tipo obvias, del estándar de lo que se espera de un líder, ¿no? Pero creo que estamos en un estadio en donde, más ahora que se nos vienen años complejos, recesiones en el mundo y demás, estos líderes que sepan generar alianzas, acuerdos, el poder decir lo mío es menos importante, vamos con tu iniciativa antes que la mía, lo veo súper clave. Damas y caballeros, les pido un fuerte aplauso para esta excelente